sentirías al enterarte que alguien de tu familia o futuros hijos padezcan de alguna discapacidad? Pues si es una discapacidad muy fuerte, algo así como que estado vegetal, sí me sentiría mal, la verdad. Si sintiera que no es la mejor opción dejarlos vivos. Si es una discapacidad que puede seguir con su vida y ser feliz, pues lo apoyaría. ¿Una persona con discapacidad es feliz? Yo creo que depende. O sea, sí pueden, no es como que por tener discapacidad no son felices, pero depende de cómo sea la persona y cómo vea las cosas. ¿Crees que alguien con discapacidad física o con algún síndrome pueda formar su propia familia? Sí, yo creo que sí. ¿Es viable para ti contratar a alguien con alguna discapacidad? También yo creo que sí, pero obvio también depende del trabajo, porque quieras o no hay trabajos que sí requieren de poder hacer algo. Entonces, yo creo que depende si no interfiere con las labores del trabajo. Sí. ¿Cuál es tu primer pensamiento o impresión al convivir con alguna persona con alguna discapacidad y por qué? Pues, la verdad, a veces sí, creo que todos sentimos como que raro, como que a esa persona es diferente. Pero siempre intento hablarles normal y siempre les hablo normal y convivo con ellos normal como personas que son. Gracias. De nada. Paulina, ¿cómo te sentirías al enterarte que alguien de tu familia o futuros hijos padezca de alguna discapacidad? Lloraría. No, pues yo creo que no, para mí no es nada que me tenga a mí que hacer sentir de alguna forma en específica, igual que si no la tuviera. ¿Una persona con discapacidad es feliz? Sí, tiene el mismo potencial de ser feliz que una persona que nosotros conocemos como que no tiene discapacidades. ¿Crees que alguien con discapacidad física o con algún síndrome pueda formar su propia familia? Sí, ¿Es viable para ti contratar a alguien con alguna discapacidad? sí, depende del trabajo y yo creo que en ese sentido sería más importante crear las oportunidades para que esas personas puedan desempeñar una labor. ¿Cuál es tu primer pensamiento o impresión al convivir con alguna persona con discapacidad? Pues depende de la circunstancia, del entorno, pero normalmente siempre es agradable poder tener la oportunidad de convivir con ese tipo de personas y vivir un poquito pues la situación, entenderlos mejor y sí. Gracias, Paulina. De verdad. Belén, Mande. ¿cómo te sentirías al enterarte que alguien de tu familia o futuros hijos padezcan de alguna discapacidad? Pues al principio creo que me impactaría, ya que este tipo de discapacidad que tuviera, siento que a la persona que lo tenga en algún futuro puede que sea difícil convivir con su entorno. ¿Una persona con discapacidad es feliz? Pues mira, esa respuesta no te la puedo responder yo porque, yo no lo tengo, yo no puedo decidir, yo no sé lo que puede sentir alguien que ¿Pero tenga tú una discapacidad. crees que son personas felices? Pues conozco a varias personas que tienen discapacidades y la mayoría sí las he notado felices. ¿Crees que alguien con discapacidad física o con algún síndrome pueda formar su propia familia? Sí podría. ¿Es viable para ti contratar a alguien con alguna discapacidad? Sí, ya que hoy en día existen diversos trabajos en donde se puede ¿cómo se dice? En donde se puede contratar a este tipo de personas. ¿Cuál es tu primer pensamiento o impresión al convivir con alguna persona con alguna discapacidad? Pues siempre trato de hablarles y hacerlos sentir que no son diferentes a mí, que sientan ese cariño, esa paz, esa tranquilidad de que pueden hablar conmigo. Gracias, Belén. Javier, ¿cómo te sentirías al enterarte que alguien de tu familia o futuros hijos padezca de alguna discapacidad? Me sentiría mal, pero depende de qué tipo de discapacidad, porque hay discapacidades con las que se puede llevar una vida plena y tranquila con ayuda de tus familiares. ¿Una persona con discapacidad es feliz? Sí lo es. Si tiene gente que lo apoya. ¿Crees que alguien con alguna discapacidad física o con algún síndrome pueda formar su propia familia? Sí puede,
sería difícil, pero sí pueden. ¿Es viable para ti contratar a alguien con alguna discapacidad? Si tuviera alguna clase de negocio, sí. ¿Cuál es tu primer pensamiento o impresión al convivir con alguna persona con alguna discapacidad? Pues independientemente de la discapacidad que tengan, son personas y se les tiene que tratar igual. Muchas gracias, De Javier. nada. Buenas tardes. Primera pregunta. ¿Cómo te sentirías al enterarte que alguien de tu familia o futuros nietos, hijos, padezca de alguna discapacidad? Pues me sentiría un poco triste, pero a la misma vez les daría ánimos para seguir adelante. ¿Una persona con discapacidad es feliz? Pues como él lo vea, porque hay muchos discapacitados que pues ellos mismos se dan valor y la fuerza espiritual que tienen para salir adelante y pues no se acomplejan nada. ¿Usted cree que alguien con discapacidad física o con algún síndrome pueda formar su propia familia? Pues, ¿qué te diré? Pues pienso que sí, tal vez si no si no tiene muy el síndrome, que no lo tenga muy desarrollado. ¿Es viable para usted contratar a alguien con alguna discapacidad? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es su primer pensamiento o impresión al convivir con alguna persona con alguna discapacidad y por qué? No, pues yo conviviría con él, pues para hacerle compañía y para darle ánimos a seguir adelante y también pues lo ayudaría a sobrellevar esa discapacidad y a desarrollarse en algún trabajo o algo. Bueno, muchas gracias. No hay.